Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El Comité de Comercio Exterior COMEX emitió un dictamen favorable para que Ecuador inicie diálogos con Estados Unidos. La intención es avanzar hacia negociaciones que permitan la firma de un acuerdo comercial amplio entre ambos países. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el economista Osvaldo Landázuri. Él es analista económico. Economista Landázuri, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias por estar junto a nosotros en este espacio. Antes que nada, cuéntenos, ¿usted considera que hay posibilidades reales de que lleguemos a establecer un acuerdo comercial con Estados Unidos? ¿Y cómo ve para alcanzar esta resolución del COMEX de los últimos momentos? A ver, los detalles los debe dar la Cancillería en los próximos días, me imagino yo. ¿Qué es lo que conozco? Pues lo que conozco es que Estados Unidos hizo llegar ya sus irritantes al Ecuador respecto a lo que sería un acercamiento que, más que un acuerdo comercial, yo le calificaría como un entendimiento de las dos partes para avanzar en aspectos comerciales que pudieran suavizarse. Por ejemplo, sé que han hecho llegar temas relacionados con las licencias de importación de maíz. Hay ahí asuntos políticos, hay asuntos arancelarios también, entiendo. Pero bueno, los detalles los debe dar a conocer Cancillería. Ahora, lo que también veo, María del Carmen, es que probablemente acuerdos comerciales así como se los conocía en el pasado, como que Estados Unidos ya no está interesado. Me parece que más lo que están viendo ellos es las señales y la geopolítica para entender cómo los países se alinean con este discurso que Trump ha planteado de un comercio que sea más justo, más equitativo. Pero insisto, los acuerdos comerciales per se, tal y como estaban percibidos, me parece que no es el camino que Estados Unidos está viendo. Es decir, esa oportunidad que tuvimos en su momento y que fue desperdiciada por el gobierno de ese entonces, el de Rafael Correa, difícilmente vamos a poder lograrlo en un futuro a mediano plazo, como es lo que se espera, lo que se ha dicho que se espera lograr este acuerdo con Estados Unidos. Sí, no es simple, porque como ustedes pudieron haber visto en los pasados meses, semanas, pues Estados Unidos tiene un discurso más bien muy distinto al que tenía en ese momento, y es también un momento, perdón la redundancia, geopolítico bien diferente. Entonces, probablemente lo que se esté tratando ahora es de asuntos pararancelarios, de asuntos de inversiones, de irritantes relacionados con tecnología. Por ejemplo, esta nueva banda 5G, no soy un experto en aquello, que China ya la lanzó. Es decir, todo eso está en el tapete que antes no estaba. Entonces, realmente es un momento muy distinto e indudablemente el Ecuador perdió una oportunidad importante. Habrá que ver ahora a dónde se llega. Lo primero, me parece a mí, que es tratar de bajar ese 10% de arancel que tendrían algunos productos ecuatorianos, pero que me parece a mí que en el fondo no significan demasiado para esa nación como el comercio que ellos tienen con China o con Europa. En esa línea, pues me parece que con una buena gestión sí debería destrabarse aquello. Justamente eso le iba a consultar, si tal vez este acercamiento, este inicio de diálogos podría tener tal vez ese efecto que se está esperando para desmontar ese 10% de arancel recíproco sobre las exportaciones de Ecuador hacia ese mercado, hacia el mercado de Estados Unidos. Y de esta manera pues buscar minimizar el impacto. ¿Es posible desmontarlo o por lo menos conseguir condiciones más favorables para nuestro país con relación específicamente a eso? Sí, yo creo que eso sí es posible. Habrá que ver esto que yo ya conozco en detalle, pero que, insisto, debe ser la canciller la que le dé a conocer al país, si es que es del caso. Pero hay algunos temas que sí son algo difíciles, ¿no? Por ejemplo, recordemos que Estados Unidos mantiene fuertes subsidios a su agricultura, y entonces si usted desmonta algunas medidas para arancelarias que tiene el país,
pues va a tener ciertos sectores que pudieran tener efectos importantes, como por ejemplo el maíz que acabé de comentar, ¿no? Entonces, dejando eso a un lado, yo siempre dije el acuerdo con Estados Unidos era siempre una prioridad para el Ecuador, y en esa línea, pues, me parece que sí es probable que la Cancillería, que el país llegue a algún acuerdo, sobre todo en esa línea, ¿no? Es al menos desmontar ese 10% que está afectando a las exportaciones, pero insisto, yo creo que para Estados Unidos no es tan relevante el tema flores, camarón, frutas con poco valor agregado. En esa línea me parece que el gobierno sí tiene una oportunidad de al menos dar ese paso y luego avanzar hacia conversaciones que pudieran ser un poquito más profundas respecto a tecnología, respecto a inversiones. Algunos temas requerirán también ver su constitución. Acuérdese, María del Carmen, que por ejemplo el arbitraje internacional es un tema delicado. Habrá que ver eso, habrá que ver qué normas sí pudieran ser asunto de asamblea y de ese estilo. Entonces habrá de las dos cosas. Lo primero, tratar de desmontar ese 10% y luego tratar de avanzar en asuntos que, como digo yo, pudieran ser un poco más complejos, como el que comento yo, es decir, asuntos de arbitrajes, asuntos de seguridad de los inversionistas, que sí requerirán ciertos cambios constitucionales. Pero para esto se necesita que el legislativo esté en sintonía con el ejecutivo, de lo contrario sería muy complicado lograrlo. Sí, eso hay que esperar a ver cómo avanza esta legislatura. Los primeros pasos que ha dado me parece que tienen dos temas buenos. Por ejemplo, me parece que no sea la mamá del presidente la que está presidiendo la asamblea. Me parece que es una decisión más madura. Me parece además que Niels Olsen ha logrado captar un grupo de gente que lo encuentra a él como menos dogmático, más accesible, y eso es bueno. Lo malo es que probablemente aquella polarización que estoy viendo en la asamblea pudiera también tenerle a un lado perdedor demasiado opuesto y tratando de encontrar cualquier cosita que haga el lado ganador para ver cómo le obstruyo, cómo le pongo trabas. Y eso nunca es bueno en un país, ¿no? Hay que tratar de avanzar a que los ganadores sepan ganar y los otros sepan perder, ¿no? Quizás lo más difícil es saber ganar. En esa línea, pues habrá que ver cómo la asamblea avanza, pero en primera instancia me parece que el presidente sí tiene un espacio de unos 3 o 4 meses en donde las leyes se deberían aprobar más bien con cierta celeridad. Y el tema, usted lo mencionaba hace un momento, que también es importante, es el del arbitraje internacional. Sin embargo, ya hemos visto cómo resulta controversial este tema, que es clave para las inversiones extranjeras. Pero no entiendo yo todavía por qué resulta controversial. Parece que a veces no lo entienden y lo ven de una forma completamente distinta a lo que en realidad significa el arbitraje internacional. ¿Qué debería hacer el gobierno en torno a esto? A ver, no es simple, porque en realidad muchas cosas me parece a mí que el gobierno o los gobiernos, para ser muy objetivos, se han equivocado en preguntar. Es decir, si usted recordará la época del trabajo por horas, pues había una ministra que decía la hora va a costar $15, luego bajaban a 6, no sé si se acuerda de esa temporada, claro, del país. Entonces, claro, lo que ocasiona es una confusión muy grande en los electores y termina favoreciendo otra vez al lado que está opuesto y que encuentra un espacio de populismo muy grande para vender como un asunto malo lo que no necesariamente es malo. Pasó en la consulta popular, ¿no? Ese rechazo que hubo y también dentro de la asamblea. Claro, correcto. Y en realidad me parece que mucho de eso es falta de información, el propio Yasuní, porque exacto, si usted, solo abro un paréntesis, por ejemplo, si usted decía voy a consultar esto, voy a hablar de esto, pero deben saber que si es que cerramos el Yasuní, los subsidios tienen que cambiar, pues probablemente otras hubieran sido las respuestas, no sé, por dar un ejemplo nada más. Entonces, en esa línea, pues el arbitraje lo que ha tenido en términos generales en el país es una historia de pérdidas permanentes y con muchos dólares por pagar, pero no porque el arbitraje internacional sea malo per se, es porque los gobiernos de turno, especialmente el del expresidente Correa, lo que hicieron fue violar normas internacionales del trato a las inversiones extranjeras. Entonces, si el precio del petróleo sube, pues te cambio las condiciones. No, pues no está bien, no tiene sentido aquello. Entonces, habría que hacer una gran tarea
en cuanto a la información, en cuanto a entender qué es lo que está detrás de todos estos conceptos, primero, y también un análisis para ver si no se tropieza otra vez y más bien toma otro camino, es decir, no le vuelve a preguntar al pueblo lo mismo, sin información, con un sector perdedor que va a estar ahí, insisto, muy pendiente de lo que haga, y más bien sería de tomar otros caminos para entender cómo usted le entrega seguridad a las inversiones extranjeras, pero como están ahora las circunstancias, pues es muy probable que el Ecuador no sea atractivo, porque usted tiene una infraestructura que es limitada, porque es inseguro, no solo jurídicamente, sino además físicamente, porque sus leyes laborales están de hace 100 años y no están actualizadas, están desactualizadas, y todo eso pues le quita mucho atractivo, y lo que está viendo Estados Unidos es que a la China no le interesa nada de aquello, y sigue invadiendo América Latina, invadiendo entre comillas grandes, ¿no? Es decir, sigue haciendo infraestructura, sigue haciendo puertos, porque a los chinos les interesan otras cosas, ¿no? Hacerse de materias primas. Eso está detrás. Y por supuesto yo soy muy amigo del arbitraje internacional, porque uno tiene que hacer las cosas bien en general. Y parte de hacer las cosas bien es dar seguridad a los inversionistas y, por supuesto, rendir cuentas, hacer que rindan cuentas. Pero si usted ni siquiera tiene un Estado que rinde cuentas, pues probablemente también el inversionista extranjero serio ve eso y pues no le encuentra atractivo al país, y eso también está viendo Estados Unidos. Que haya claridad, que no cambien las reglas del juego cuando se nos ocurra, que eso también ha pasado. Claro, y sobre todo en términos tributarios que usted ha visto, ¿no? Es decir, usted está con algo y de repente le aparece una contribución especial, le aparece una nueva reforma tributaria, y claro, también tiene al Fondo Monetario detrás del gobierno diciéndole, ojo, si necesitas plata tienes que pensar en subsidios, en reformas tributarias, en asuntos de estabilidad fiscal. Entonces, ahí me parece que el gobierno sí tiene una gran tarea, María del Carmen, y esa primera tarea es entregar un plan, es decir, ver qué mismo es el gobierno, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuáles son los objetivos? Que haya claridad también. Correcto, yo no pude estar, pero estuvo parte de mi equipo en la reunión esa que el presidente Noboa tuvo con los empresarios. Y claro, lo que se mira ahí es que el presidente cree mucho en la inversión pública, y él dice ese es el camino para desarrollarse. Y uno dice, bueno, sí, pero ¿con qué plata? Y en esa línea entonces entra el sector privado. Y él le dice al sector privado, bueno, cuando les aumenté los megavatios no pasó nada, es lo que les ha dicho a los empresarios. Entonces es un gobierno que todavía no presenta muchas claridades, porque ahí parecería que lo que él está viendo es algo parecido al modelo de desarrollo de inversión pública. Y eso, por supuesto, que sería genial si usted tuviera plata, pues. Y si además tuviera instituciones, si tuviera contraloría, si tuviera rendición de cuentas para que no le pase lo mismo que ya le pasó hace 15 años. Entonces, ahí es donde vienen las interrogantes, y yo realmente encuentro que el presidente, el gobierno, tiene una gran tarea en dar a conocer cuál es la visión. Y en esa línea pues se encaja esto, María del Carmen, que usted consulta, es decir, estamos de acuerdo en el comercio internacional, pero ¿qué vamos a hacer con, por ejemplo, con propiedad intelectual? ¿Qué vamos a hacer con esto que le comentaba, medidas para arancelarias? Ser empresario en el Ecuador es un desafío enorme. No se imagina los trámites que tiene que hacer, los desafíos respecto a normas que se repiten entre un ministerio y el municipio, a veces se encuentran, es decir, cada burócrata trata de justificar su trabajo poniéndole más trabas, y eso no ha cambiado. Quizás por ahí está el desafío más importante para que el Ecuador sea atractivo y usted realmente ahí atraiga inversiones y haga sentido lo que le está presentando al mundo. ¿Cuál debería ser la estrategia comercial, Osvaldo? Lo decíamos hace un momento, se ve una clara postura de apertura comercial, pero que debe quedar no solamente intenciones, sino también acciones que lleven a lograr acuerdos concretos con otros países para lograr eso, para lograr inversión en nuestro país, que es tan necesaria. Pero, ¿qué estrategia debería seguir el gobierno? A ver, lo primero es que está claro que el Ecuador ha elegido una visión de tener comercio. Lo que no creo que está claro es entender cómo ha cambiado ese comercio en los últimos, yo diría, 15 años. Es decir, ha habido un cambio bien dramático, ¿no? Entonces ahí tiene usted, por ejemplo, el ejemplo, perdón la redundancia en la palabra ejemplo, de lo que pasó con China. Es decir, nos dijeron que las exportaciones se iban a multiplicar por 3 en tanto tiempo. Ahora deberíamos estar ya creciendo en exportaciones, y cuando usted ve lo que ha pasado con la China,
es que el déficit comercial ha crecido de una manera bien importante. El año pasado, 2.400 millones de dólares en su balanza comercial no petrolera, no minera. Entonces, ese era el desafío que le decíamos que era importante para el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que mostrar? Tiene que mostrar mucho pragmatismo en entender que el comercio le incluye al país en una cadena de valor más larga. Y para aquello, pues hay distintas herramientas, requisitos de origen, facilidades de comercio y todo aquello. Pero sobre todo, María del Carmen, la agenda interna tal vez sea la que más señales le dé al inversionista extranjero de que usted está yendo por una vía. Porque usted puede visitarles, puede hacer lo que quiera, de boca para afuera, creo que se dice. Pero lo cierto es que si atrás usted ve un país con un presidente que anuncia que la inversión pública es el motor y separa al sector privado, y por otro lado tiene además unas leyes laborales que no funcionan, tasas de interés muy altas y todo aquello, pues lo que termina pasando es que nadie va a tomar en serio la posición que el gobierno está anunciando. Porque es ajena a su discurso. Claro, y es ajena a lo que está haciendo. Pues es decir, si usted mira la última ley de las donaciones y todo, pues va a encontrarse con que no hay nada de fondo en aquello, es decir, nada estructural. Yo sé que son 3 leyes las que va a mandar Novoa. La primera es esta, que tiene que ver con la seguridad, reactivación económica, y una segunda que tiene que ver con las compras públicas, porque se encuentra un proceso muy trabado, me decían funcionarios de la presidencia, y por otro lado está una tercera del servicio público. Fíjese usted, y en esos 3 temas no encuentro nada estructural. Entonces ahí usted se va a Emiratos Árabes, se va a Reino Unido, se va a donde el Papa, donde quiera, y pues claro, al final le dicen sí, firmemos para justificar el viaje, firmemos un memorándum que te voy no sé, a dar consejos en política, ok, firmemos, que voy a mandar una comisión de seguridad, ok, firmemos, pero atrás tiene que haber un golpe de timón importante, y en esa línea yo en la mañana en otra entrevista decía, miren el caso de Chile, Perú y Colombia. Chile con la dictadura militar, un cambio de timón muy, muy fuerte. Perú con Fujimori, un cambio de timón tremendamente fuerte. Y tal vez Uribe en Colombia con otro cambio importante respecto a la seguridad. Si usted se fija en el denominador común, María del Carmen, son señales muy fuertes y profundas al mercado, en el que usted dice, por esta vía voy. Ahora sí le pregunto, perdón que le pregunte, pero es algo como para ejemplificar lo que estoy diciendo, ¿qué ha pasado en el Ecuador de ese estilo? Como para entender que realmente estamos yendo por otra senda. La respuesta es que nada. Mientras eso no suceda, muy probablemente, como decía Albert Einstein, los resultados van a ser exactamente los mismos. Falta claridad, sin lugar a dudas, lo decíamos hace un momento, que haya además coherencia entre ese discurso y las acciones que se llevan a cabo aquí en nuestro país para llamar la atención, para dar seguridad, como lo decíamos, al mercado internacional. Esperemos que en el gobierno pues se tomen las decisiones necesarias y que haya un proyecto, haya un plan claro que seguir para que pues se puedan tomar las mejores decisiones en torno a esa relación comercial con otros países. Gracias nuevamente al economista Osvaldo Landázuri, analista económico, por habernos acompañado en este espacio. Siempre es un gusto, María del Carmen. Una buena tarde. Una buena noche. Noticias, entrevistas, análisis.